Atención, no toda harina es su enemiga. Ciertas harinas pueden estabilizar su glucosa y proteger su páncreas, y lo afirmo con la certeza de haber observado cientos de casos clínicos. Soy el Dr. Ricardo Salazar, experto en metabolismo y nutrición, con más de 20 años de experiencia tratando resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2. He verificado que el verdadero problema no es la harina, sino su calidad nutricional. Por años, la recomendación fue eliminar todas las harinas, asumiendo que todas disparaban el azúcar en sangre y que una simple cucharada bastaba para descontrolar la glucosa. Sin embargo, la ciencia actual revela una realidad muy distinta. Hay harinas que, en lugar de ser una amenaza, son verdaderas aliadas para su salud metabólica, ayudan a regular su metabolismo, aumentan la sensibilidad a la insulina y proporcionan energía estable durante todo el día. Es simple, no todas las harinas actúan igual en su organismo. Unas se absorben rápido, elevando la glucosa en cuestión de minutos. Otras, por su contenido de fibra y grasas saludables, ralentizan la digestión, previniendo picos glucémicos y permitiendo que la insulina funcione de manera más eficiente. Lo más notable es que estas harinas no son ingredientes exóticos ni de difícil acceso. Están disponibles para quien desee transformar su nutrición sin sacrificar el placer de comer. Piense en preparar sus platillos favoritos con ingredientes que, en vez de elevar su azúcar, la estabilicen. Imagine que ese pan o tortilla que antes le causaba fatiga, ahora le proporcione energía sostenida, sin la pesadez post-comida. Esto no es un truco, es ciencia nutricional aplicada de forma inteligente. En este video, le revelaré las 5 harinas más beneficiosas que toda persona con preciosas, diabetes o en riesgo de tenerla debe conocer. Son 5 alternativas naturales, estudiadas y con eficacia comprobada, que le permitirán reemplazar las harinas refinadas sin sacrificar sabor o textura. Y aún más importante, es que entenderá el mecanismo de acción de cada una y sus beneficios específicos para mantener la glucosa bajo control. Descubrirá que algunas, además de su bajo índice glucémico, aportan compuestos bioactivos que modulan la inflamación, cuidan la microbiota intestinal y refuerzan la función pancreática, y algo que pocos conocen. Una de ellas optimiza el uso de la insulina en el cuerpo, facilitando la entrada de glucosa a las células y disminuyendo la sobreproducción de esta hormona. Se la revelaré al final. Comprender su mecanismo puede transformar su perspectiva sobre la nutrición. Pero antes, una reflexión importante. La diabetes no es un evento súbito. Es la consecuencia de años de pequeñas y constantes decisiones alimenticias. Cada pan dulce, cada bebida azucarada, cada plato de harina refinada, deja una marca en su organismo. Pero la buena noticia es que la recuperación sigue el mismo principio. Comienza con decisiones pequeñas, informadas y sostenibles. Sustituir la harina que usa puede ser el primer paso que genere un cambio real. He sido testigo de cómo pacientes, al cambiar solo una porción de la harina común por una opción funcional, disminuyeron sus picos de glucosa en pocas semanas. He observado a personas pasar del agotamiento post-comida para mantener una energía constante, y lo más crucial, sin recurrir a dietas peligrosas, sino aplicando ciencia. Por ello, este video no busca restringir, sino informar. El objetivo no es dejar de comer, sino aprender a seleccionar lo que te nutre a nivel celular, pues tu salud no requiere la eliminación de carbohidratos, sino la comprensión de su función. Es vital diferenciar los carbohidratos funcionales de las calorías vacías. Presta atención si alguna vez te recomendaron erróneamente renunciar al pan o a los postres. Te demostraré científicamente que no es necesario. Existen alternativas biológicamente seguras, naturales y de gran sabor, capaces de optimizar tu metabolismo y, a la vez, proteger tu sistema. Y seré directo. Las harinas que vas a conocer no son un producto de marketing ni una moda viral. Cada una está respaldada por evidencia científica que demuestra su impacto en la respuesta glucémica y, fundamentalmente, por resultados clínicos reales. Porque cuando un alimento regula tu digestión,
optimiza tu energía y estabiliza tu glucosa. El efecto es medible. Lo sientes y tu biología responde. Atención, lo que estás a punto de descubrir puede alterar permanentemente tu entendimiento sobre los carbohidratos. No se trata de infundir miedo, sino de generar conciencia. No es prohibición, es elección inteligente. Y si aplicas este conocimiento, tus comidas se convertirán en tu principal herramienta para una vida con energía, control y salud metabólica. Comencemos con la número 5. Harina de coco. Su perfil es claro, baja en carbohidratos, alta en fibra y de absorción lenta. Al mencionar la harina de coco, se suele pensar en un producto exótico, pero la realidad es que su valor clínico es innegable, sobre todo en la modulación de la glucosa y la regulación digestiva. He documentado el caso de muchos pacientes con intolerancia a harinas convencionales que, al integrar porciones controladas de harina de coco, reportaron una drástica reducción en picos de azúcar, menos ansiedad por comer y una saciedad mucho más prolongada. Este fenómeno no es casual. La harina de coco es un alimento funcional, con una composición molecularmente distinta a la del trigo. Mientras una porción de harina refinada contiene entre 70 y 80 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos, la de coco apenas aporta entre 20 y 25. Pero el factor clave no es solo la cantidad, sino el tipo de carbohidrato. La mayor parte de su estructura es fibra dietética, específicamente fibra insoluble, que ralentiza la digestión y modula la absorción de glucosa. En términos sencillos, el azúcar ingresa al torrente sanguíneo de forma gradual, dándole tiempo al cuerpo para metabolizarla sin generar picos de insulina. Esa es la diferencia entre una energía estable y un pico de euforia seguido de un colapso metabólico. Fatiga, hambre e irritabilidad. La harina de coco es libre de gluten, lo que la hace clínicamente interesante para personas con sensibilidad digestiva o inflamación intestinal. Su estructura, rica en fibra y grasas saludables, crea una textura densa y muy versátil, útil en la preparación de panes, tortillas o como un agente espesante para sopas y batidos. Ahora, desde el punto de vista metabólico, su ventaja más potente radica en cómo interactúa con tu microbiota intestinal. La fibra que contiene la harina de coco es un prebiótico. Nutre a las bacterias buenas de tu intestino, que a su vez generan compuestos beneficiosos como el butirato. Estas sustancias combaten la inflamación y podrían optimizar la respuesta a la insulina. Se ha observado que quienes incorporan esta harina no solo experimentan un mejor control del azúcar, sino también una digestión optimizada y una clara disminución de la hinchazón abdominal. Atención, un intestino sano equilibra todo el metabolismo, mejorando la absorción de nutrientes, regulando las hormonas digestivas y haciendo más eficiente la acción de la insulina. Pero cuidado, su beneficio depende de un uso correcto. Esta harina de coco es única. Absorbe una gran cantidad de líquido. Si la usas para sustituir a la harina convencional en proporción 1:1, la mezcla quedará seca y densa. La clave es usar una parte de harina de coco por cada 4 de la harina tradicional. Por ejemplo, para una taza de harina de trigo, solo necesitarás 1/4 de taza de harina de coco, pero deberás aumentar los líquidos. Para quienes tienen diabetes o prediabetes, la recomendación es iniciar con 1 o 2 cucharadas diarias en batidos o yogur. Esta dosis es suficiente para lograr el beneficio metabólico sin modificar drásticamente el sabor o la textura. El aumento debe ser gradual, siempre vigilando la tolerancia personal. Un punto clave que siempre resalto es que esta harina no afecta la glucosa en ayunas, pero sí modula los picos de azúcar que ocurren después de las comidas. Esto la transforma en un aliado estratégico para estabilizar la glucosa sin recurrir a dietas extremas. Además, su riqueza en ácidos grasos de cadena media, o MCT, ofrece energía inmediata al cerebro y al hígado sin disparar la glucosa en sangre. Esta fuente de energía es vital para evitar la fatiga post-comida, un síntoma frecuente de la resistencia a la insulina.
Sensorialmente, su aroma es sutil y ligeramente dulce, lo que ayuda a disminuir el uso de otros endulzantes. Este es otro beneficio clave. Su dulzor natural contribuye a reentrenar el paladar, reduciendo la necesidad de azúcar. No obstante, hay que tener precauciones. Alerta: no todas las harinas de coco son puras. Ciertas marcas incorporan aditivos como azúcares o conservantes. Por esta razón, es crucial examinar la etiqueta. Busca la leyenda 100% harina de coco, sin aditivos. Aunque es un producto saludable, su consumo excesivo es contraproducente. Demasiada fibra, sin una hidratación adecuada, puede provocar hinchazón y molestias digestivas. Para un uso práctico y seguro, una de las mejores formas de integrarla es en el desayuno. Añade una cucharada a un batido con bebida vegetal y un toque de canela para prolongar la saciedad durante horas. También puedes enriquecer tus panqueques o tortillas caseras. Aporta textura, sabor y, crucialmente, estabilidad metabólica. He comprobado resultados extraordinarios al mezclarla con harina de almendra o avena integral, ya que juntas crean un balance científico perfecto entre proteínas, fibra y grasas beneficiosas. Esta sinergia permite panes esponjosos que evitan los peligrosos picos de glucosa y con un valor nutricional muy superior al de las harinas refinadas. Pero atención a otro efecto clave: su impacto en la saciedad. Al ingerir un alimento con harina de coco, se ralentiza el vaciado gástrico, lo que se traduce en que el alimento permanece más tiempo en tu estómago. El cerebro recibe una señal clara de saciedad, lo que inhibe el impulso de comer entre horas. Clínicamente, esto significa una reducción en la ingesta calórica y un control superior del apetito, dos factores críticos para controlar el peso y combatir la resistencia a la insulina. En resumen, cuidado. La harina de coco no es un simple sustituto del trigo. Es un alimento funcional con efectos metabólicos científicamente demostrados. Reduce drásticamente la velocidad con que se absorbe la glucosa, optimiza la función intestinal, promueve el equilibrio hormonal y mantiene la energía estable a lo largo del día. He sido testigo de cómo un simple cambio en la cocina transforma los resultados de laboratorio de un paciente. Son ajustes mínimos con transformaciones masivas. Por eso, mi respuesta es siempre la misma sobre cómo empezar a comer mejor sin complicaciones. Comiencen por la harina. Sustituyan la que usan para cocinar y observarán cómo su metabolismo responde de forma radicalmente distinta. A continuación, analizaremos otras harinas con propiedades igual de impactantes. Ciertas variedades ofrecen más proteína, otras contienen compuestos que benefician la microbiota o reducen el colesterol, pero todas comparten un factor clave: te permiten disfrutar de tus comidas preferidas sin poner en riesgo tu salud. La siguiente harina posee una ventaja crucial: su grasa natural estabiliza el azúcar durante horas y simultáneamente protege el corazón. Pasemos a la número 4, harina de almendra. Su poder reside en la grasa saludable, la saciedad y la mejora del perfil lipídico. Si la harina de coco destaca por la fibra y su bajo índice glucémico, la de almendra es superior por su componente graso, saludable. Muchos se alarman al oír la palabra grasa, pero mi explicación es siempre la misma. Atención, no todas las grasas son perjudiciales. De hecho, las grasas adecuadas son un arma potente para estabilizar la glucosa, suprimir el apetito y blindar la salud cardiovascular. Esta harina se obtiene de almendras finamente molidas, sin procesos de refinamiento y libre de aditivos químicos. Es, en esencia, el fruto seco íntegro hecho polvo, lo que conserva intactos sus nutrientes: proteína vegetal, vitamina E, magnesio, calcio y, fundamentalmente, ácidos grasos monoinsaturados. Son los mismos que confieren al aceite de oliva su poder protector. Metabólicamente hablando, esta harina frena la absorción de carbohidratos de cualquier otro ingrediente con el que se combine. Por ejemplo, al consumir un pan, una tortilla o un postre casero hecho con harina de almendra, alerta: su grasa saludable crea una barrera, ralentizando la absorción de glucosa en la sangre.
Esto evita picos de azúcar, reduce la necesidad de insulina y le proporciona energía estable. He sido testigo de casos donde personas, al añadirla moderadamente en su desayuno, estabilizaron su glucosa de forma sorprendente durante toda la mañana. Antes, estas mismas personas sufrían caídas de energía, hambre súbita y antojos intensos de azúcar. La solución fue simple: reemplazar parte de la harina común por harina de almendra. Un dato crucial que pocos conocen es su alto contenido de magnesio. Este mineral es vital en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo, incluyendo la producción de energía y la función de la insulina. Cuidado: una deficiencia de magnesio aumenta el riesgo de resistencia a la insulina. En cambio, un consumo adecuado optimiza la habilidad celular para usar la glucosa eficientemente. Por esta razón, cuando un paciente se queja de fatiga a pesar de tener su glucosa controlada, mi primera sospecha es su consumo de magnesio, y la harina de almendra es una fuente excepcional de este mineral. En el ámbito cardiovascular, su efecto es igualmente positivo. Sus grasas monoinsaturadas actúan directamente para disminuir los niveles del colesterol perjudicial, conocido como LDL, mientras elevan el colesterol protector, el HDL. El resultado: arterias más saludables y un mejor flujo sanguíneo. Esto reduce el riesgo de eventos cardiovasculares, un peligro latente para quienes viven con diabetes o prediabetes. Pero hay otro beneficio frecuentemente ignorado: su potente efecto saciante. La harina de almendra genera una sensación de llenura que se prolonga por horas. El secreto está en su mezcla de grasa saludable, proteína y fibra. Esta combinación regula las hormonas del apetito, como la grelina y la leptina. Cuando estas hormonas están en equilibrio, el cuerpo cesa sus constantes peticiones de comida, lo que disminuye la ansiedad por los carbohidratos. Es simple: un cuerpo bien nutrido no clama desesperadamente por azúcar. He observado cómo pacientes, al añadir harina de almendra en sus mañanas o meriendas, eliminaron casi por completo sus antojos de dulces y bollería. Esto es nutrir, no solo resistir el hambre, es alimentar al cuerpo con inteligencia. Su uso, además, es sorprendentemente versátil. Puede reemplazar total o parcialmente a la harina de trigo en la mayoría de preparaciones. Al no contener gluten, los resultados son más densos y húmedos, con una textura suave y un sutil sabor dulce. Resulta perfecta para panqueques, galletas o para rebozar proteínas como el pollo o el pescado, sustituyendo al pan rallado, y si se mezcla con clara de huevo o harina de coco, se logra una cubierta excepcional. Se obtiene una mezcla alta en proteína, fibra y grasas buenas, con un impacto mínimo en la glucosa. Mi recomendación general es usar de 2 a 3 cucharadas por comida principal. Precaución: no se necesita más. Su densidad calórica es elevada, y aunque sus grasas son beneficiosas, la moderación es clave. Un beneficio adicional muy reportado es su impacto positivo en la claridad mental. Muchos me han confirmado que al sustituir el pan blanco por opciones con harina de almendra en el desayuno, experimentan mayor claridad mental y una fatiga reducida. La explicación científica es simple: las grasas saludables estabilizan la energía cerebral, evitando los colapsos de glucosa que provocan somnolencia e irritabilidad. Además, aporta vitamina E, un antioxidante liposoluble que funciona como un escudo para las membranas celulares contra el daño oxidativo. Esto es crucial en la diabetes, donde el exceso de glucosa dispara la producción de radicales libres. Una defensa antioxidante eficaz se traduce en un envejecimiento celular más lento y una función vascular superior. Pero atención, es vital ser precavido. No todas las harinas de almendra ofrecen los mismos beneficios. Algunas se elaboran con almendra, tostadas o desgrasadas, lo que degrada drásticamente su valor nutricional. La opción científicamente recomendada es la que proviene del fruto, crudo y sin procesar. La etiqueta debe especificar almendra molida o 100% harina de almendra. Otro punto crítico: si usted presenta sensibilidad a los frutos secos o tiene un historial alérgico, la consulta médica es obligatoria.
Por su composición grasa, debe almacenarse en un recipiente hermético, en un lugar fresco o refrigerado para prevenir la oxidación. En la práctica clínica, esta harina es una herramienta excelente para quienes transitan de una dieta alta en carbohidratos a un plan más equilibrado. Permite conservar texturas y sabores familiares, pero con un impacto metabólico mucho más favorable para su glucosa. Una fórmula sencilla que recomiendo es un pan rápido con 2 cucharadas de harina de almendra, un huevo, una pizca de polvo de hornear y unas gotas de limón. Se integra, se hornea por minutos y se obtiene un pan saciante y suave, libre del peligro de las harinas refinadas. Es ideal con aguacate o aceite de oliva, y existe un beneficio sinérgico. Cuando se combina con alimentos ricos en fibra como la linaza, la chía o la avena integral, se desata un efecto multiplicador que mejora aún más el perfil lipídico y la respuesta glucémica. No es una simple suma, es una potenciación. La fibra frena la absorción, la grasa proporciona estabilidad, la proteína da soporte. El cuerpo logra un equilibrio bioquímico perfecto. Por eso, cuando un paciente me pregunta por la mejor harina para iniciar un cambio, señalo que la de almendra es de las más seguras y efectivas. No solo por su sabor, sino porque reeduca al cuerpo para funcionar sin la dependencia de los picos de azúcar. Y eso, con el tiempo se manifiesta en todo el sistema. Menos fatiga, mejor ánimo, menor grasa abdominal y, por supuesto, una glucosa bajo control. La clave es el uso con propósito. No se trata de seguir una moda saludable, sino de comprender cómo cada alimento interactúa con su metabolismo. Cuando elige su harina, está eligiendo cómo se sentirá durante todo el día. En resumen, la harina de almendra es mucho más que una alternativa sin gluten. Proporciona grasas monoinsaturadas que protegen el corazón y aumenta la sensibilidad a la insulina, mejorando su perfil lipídico y ayudando a controlar el apetito. Decisiones pequeñas, resultados biológicos masivos. Y si esta harina es potente, la siguiente es aún más avanzada, porque además de estabilizar el azúcar, aporta una fibra especializada que actúa como un blindaje natural para sus arterias y su digestión. Pasemos a la número 3. Atención, la harina de avena integral contiene betaglucanos, clave para reducir los picos de glucosa. Su versión integral es conocida, pero su verdadero poder metabólico está subestimado, algo que he comprobado por años. Muchos la asocian a simples desayunos, ignorando el potente efecto metabólico que se activa con su uso correcto. La avena en su estado puro contiene una fibra soluble específica llamada beta-glucano. Este es su componente activo principal, responsable directo de su notable efecto en el control glucémico. Al contacto con el agua, los betaglucanos forman un gel viscoso en el tracto digestivo. Este gel actúa como una barrera, ralentizando la digestión de carbohidratos y frenando la absorción de azúcar. El resultado, un tránsito estable y, crucialmente, la anulación de los picos de glucosa post-comida. Esto lo he observado clínicamente. Pacientes con picos de glucosa de 160 o 180 miligramos por decilitro, tras el desayuno, al sustituir su harina común por avena integral, redujeron sus niveles significativamente. Lograron cifras de 120 o incluso inferiores, y no con una dieta extrema, sino con un simple ajuste. La clave fue la elección de la harina. La avena integral tiene una ventaja única: sacia sin generar inflamación. Esa saciedad prolongada proviene de su fibra y de su equilibrio natural de proteínas, minerales y grasas vegetales. El cuerpo la procesa como un alimento completo, no como energía vacía. A nivel sensorial, su textura suave y sabor neutro la hacen versátil para preparaciones dulces o saladas. Sin embargo, lo crucial es su comportamiento bioquímico. Consumir avena integral es una intervención metabólica directa. Le proporciona al organismo una herramienta para mejorar la sensibilidad a la insulina. Los betaglucanos tienen doble acción. No solo ralentizan la absorción de glucosa, también instruyen al hígado para que produzca menos colesterol. Además, optimizan el uso de energía en las células.
Es un error común pensar que solo las harinas bajas en carbohidratos son buenas. La avena demuestra lo contrario. No importa la cantidad de carbohidratos, sino su comportamiento biológico. Un carbohidrato de absorción lenta, acompañado de fibra, es metabólicamente superior. Puede ser más saludable que uno bajo en cantidad pero altamente refinado. Advertencia: este punto es fundamental. La avena solo ofrece beneficios si es integral, es decir, si conserva el salvado y el germen. Estas son las partes con mayor densidad de fibra, minerales y antioxidantes. Las versiones instantáneas, que se cocinan en un minuto, han perdido su estructura natural, y con ella, su capacidad para regular la glucosa. Por eso es imperativo revisar la etiqueta y elegir la que indique harina de avena integral, 100% natural, sin azúcares añadidos. A nivel práctico, la harina de avena integral puede sustituir entre un 30 y un 50% de la harina de trigo, lo que reduce el índice glucémico total de la comida y optimiza la textura. Mezclada con linaza o harina de coco, el resultado es un pan o tortilla de digestión lenta que previene los picos de azúcar. Esta es una estrategia eficaz para explotar sus propiedades. El momento ideal de consumo es el desayuno. Recomiendo una fórmula con 2 cucharadas de harina de avena integral y una cucharadita de canela, una pizca de chía y leche vegetal. Esta combinación provee fibra soluble e insoluble, además de grasas esenciales y antioxidantes, claves para estabilizar la glucosa durante horas. La evidencia clínica de mis pacientes confirma que con este desayuno logran mantenerse hasta el mediodía sin hambre ni fatiga. Pero existe otra razón científica de peso para recomendar esta harina: su impacto directo en la microbiota intestinal. Sus betaglucanos actúan como un potente prebiótico, nutriendo a las bacterias benéficas del colon, que a su vez producen ácidos grasos de cadena corta como el propionato y butirato. La función de estos metabolitos es crucial. Regulan la inflamación sistémica y mejoran la señalización entre el eje intestino-páncreas. Un intestino sano se correlaciona con una respuesta metabólica eficiente. Además, se ha demostrado que el consumo regular de avena integral disminuye los niveles séricos de la proteína C reactiva, un biomarcador clave de inflamación. Esta reducción implica, a largo plazo, un menor riesgo cardiovascular, un factor crítico porque en la diabetes, la protección arterial es tan vital como el control glucémico. Otra ventaja clínica que es imperativo destacar es su aporte de betaína y compuestos fenólicos, que modulan eficazmente el estrés oxidativo. Esta protección a nivel celular es fundamental para prevenir el daño endotelial y el deterioro de los tejidos del páncreas. Cada gramo de avena integral funciona como un escudo biológico contra la inflamación crónica de bajo grado. En cuanto a su perfil sensorial, la avena induce un estado de bienestar. Este efecto no se debe únicamente a la estabilidad glucémica que proporciona, sino a su rol en la síntesis de serotonina, el neurotransmisor del equilibrio anímico. Clínicamente, se observa que los individuos que la incorporan a su dieta reportan una mejor calidad del sueño, mayor resiliencia al estrés y una reducción del deseo por alimentos azucarados. Esto es, en sí mismo, salud metabólica. No obstante, aunque es una harina segura, su consumo debe ser moderado. Precaución. Por su contenido de carbohidratos, el exceso es contraproducente si el objetivo es una reducción glucémica acelerada. La clave es el equilibrio. Utilice porciones controladas y combínelas con fuentes de proteína o grasas saludables. Una proporción efectiva es 2 partes de harina de avena por 1 de linaza o harina de almendra. Esta fórmula preserva los beneficios de la avena mientras ralentiza su índice glucémico. Un dato clínico relevante: la avena integral contiene avenina, una prolamina que, si bien es distinta al gluten, puede desencadenar síntomas digestivos en individuos susceptibles. Si experimenta inflamación o dispepsia, reduzca la dosis o alterne con harinas de bajo potencial irritante, como la de coco o garbanzo. En resumen, la harina de avena integral trasciende su rol como sustituto del trigo. Es un modulador metabólico natural, un nutracéutico que reeduca la respuesta fisiológica del cuerpo ante los
carbohidratos gracias a su matriz de betaglucanos. Su acción no se limita al control glucémico, sino que ejerce un efecto cardioprotector, optimiza la digestión y fortalece el ecosistema microbiano intestinal. Cada vez que diseño una pauta nutricional con esta harina, recuerdo un principio clave. El control glucémico no depende exclusivamente de la farmacoterapia, sino de las decisiones nutricionales diarias. La avena integral es, por tanto, una elección inteligente, accesible y profundamente terapéutica, eficaz. He comprobado cómo un simple cambio, como usar harina de avena integral para una tortilla o pan, puede transformar los análisis de una persona. Se reducen los picos de glucosa, aumenta la energía y mejora el estado de ánimo. Y esto no es casualidad, es pura fisiología. Atención, si buscas una harina que te ayude a mantener el control metabólico sin sacrificar el sabor, esta es una opción científicamente validada. Y si la combinas con las que te revelaré, el impacto se potencia, ya que la siguiente harina no solo regula la glucosa, sino que también aporta proteína de origen vegetal y aminoácidos esenciales para la activación muscular. Pasemos a la número 2. La harina de garbanzo, una fuente de proteína vegetal con un índice glucémico reducido. De todas las harinas recomendadas, la de garbanzo siempre causa asombro. No solo por su sabor particular, sino porque es un hecho poco conocido que una legumbre pueda convertirse en una herramienta tan eficaz para el control glucémico, pero los datos lo confirman. El garbanzo, un alimento ancestral, al ser molido, se transforma en una potente fuente de proteína, vegetal y fibra, con un índice glucémico notablemente bajo. He observado cómo ajustes mínimos, como reemplazar una porción de harina refinada por harina de garbanzo, logran estabilizar la glucosa en sangre y simultáneamente aumentar la sensación de saciedad. La explicación científica reside en su composición. Casi un 25% es proteína, un valor atípico para un cereal. Esta proteína cumple una doble función biológica. Por un lado, ralentiza la velocidad de absorción de la glucosa y, por otro, preserva la masa muscular, un factor crítico para pacientes con diabetes o en procesos de pérdida de peso. Cuidado, mantener el músculo no es estética, es una necesidad metabólica. El tejido muscular es el mayor consumidor de glucosa del organismo. A mayor masa muscular activa y bien nutrida, más eficiente será la regulación del azúcar. Por esta razón, la proteína del garbanzo no solo nutre, sino que reprograma al cuerpo para utilizar la glucosa como combustible inmediato en vez de acumularla. Adicionalmente, el garbanzo contiene un carbohidrato especial, el almidón resistente. Este compuesto se comporta como una fibra, ya que no se digiere en el intestino delgado y llega intacto al colon. Allí, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de tu microbiota. El efecto es una fermentación que genera ácidos grasos de cadena corta, compuestos que han demostrado científicamente reducir la inflamación sistémica y optimizar la sensibilidad a la insulina. En resumen, cada vez que ingieres harina de garbanzo, estás reforzando tu salud intestinal y entrenando a tu metabolismo para una respuesta más equilibrada. Otra ventaja crucial es su bajo índice glucémico. Alerta. Mientras la harina de trigo común presenta un índice de entre 70 y 85, la de garbanzo se sitúa alrededor de 35 o 40. Esto se traduce en que su impacto sobre la glucosa es casi un 50% menor. Esta diferencia, que parece teórica, en la práctica establece el límite entre un pico de azúcar peligroso y una curva glucémica bajo control. He documentado casos de pacientes que, tras sustituir sus rebozados o panes por versiones con harina de garbanzo, lograron reducir sus picos de glucosa post-comida en más de un 30%. Y lo más importante, sin sacrificar sabor ni textura. De hecho, esta harina proporciona una consistencia muy suave, de textura cremosa, es una base para platos salados, tortillas, panes o sustitutos de carne. Desde la perspectiva científica, esta harina aporta minerales críticos como hierro, magnesio y fósforo. El zinc y el hierro
Son esenciales para el metabolismo celular, la oxigenación y el combate a la fatiga. Atención. El magnesio optimiza la función muscular y la sensibilidad a la insulina, mientras que el zinc repara tejidos. Esto la posiciona como una harina funcional, superior a cualquier versión refinada de cereales. Un dato científico poco conocido es su impacto directo sobre el control del apetito. Su alta concentración de proteína y fibra genera una saciedad prolongada, bloqueando antojos. Este mecanismo es fundamental para la regulación del peso y el control de la glucosa en sangre. Un cuerpo bien nutrido no envía señales de emergencia al cerebro pidiendo azúcar. Por eso, la recomiendo como una herramienta estratégica para reducir la dependencia de las carnes. Una simple tortilla con esta harina puede contener entre 8 y 12 gramos de proteína, similar a un huevo. La ventaja crucial: cero colesterol, cero grasas saturadas y un impacto glucémico mínimo. Advertencia: su correcta hidratación es clave para evitar una textura indeseada. La proporción científica es una parte de harina por 2 partes de líquido para activarla. Es necesario un reposo de varios minutos para liberar sus compuestos y lograr una textura óptima. Una fórmula simple: 3 cucharadas de harina de garbanzo para una tortilla básica. Añada medio vaso de agua, sal y una mínima cantidad de aceite de oliva, mezclando hasta homogeneizar. El resultado es una base proteica, libre de gluten y con un efecto casi nulo en sus niveles de glucosa. Puede funcionar como sustituto de pan, base de taco o incluso para una pizza de bajo índice glucémico. Su combinación con avena integral crea un equilibrio nutricional perfecto para el metabolismo. La avena aporta betaglucanos para regular el azúcar, el garbanzo, la proteína que estabiliza. Esta sinergia es ideal para individuos con resistencia a la insulina o en procesos de recomposición corporal. Metabólicamente, su efecto beneficioso se prolonga horas después de su consumo. Sus aminoácidos, como la arginina, promueven la síntesis de óxido nítrico, un vasodilatador natural. Esto se traduce en una mejor circulación sanguínea y ayuda a regular la presión arterial. Un punto clave a destacar: su perfil es antiinflamatorio, a diferencia de otras harinas. Las harinas refinadas pueden alterar la microbiota y elevar triglicéridos. Esta no. Sus compuestos fenólicos actúan como un escudo antioxidante a nivel celular. Este efecto reduce el daño oxidativo que provoca el exceso de glucosa en el organismo. Precaución: un consumo excesivo en personas no habituadas puede causar distensión abdominal. Precaución: al ser leguminosas, inicie con dosis mínimas, como 1 o 2 cucharadas diarias, y aumente progresivamente. El consumo, siempre con abundante agua. Su uso moderado desencadena resultados notables. Evidencia científica: reduce picos de glucosa, optimiza la digestión, eleva la energía y prolonga la saciedad. Esta harina es nutrición inteligente. No solo aporta energía, sino instrucciones metabólicas cruciales para su organismo. Con cada porción, optimiza la función celular. Por esta razón, si me preguntan, ¿cuál es la harina más completa a nivel funcional?, mi respuesta es clara: la de garbanzo lidera la lista, y no por una simple tendencia, sino por evidencia científica. Contiene proteína, fibra, un bajo índice glucémico y micronutrientes clave con un impacto demostrado en el metabolismo de glucosa y lípidos. He constatado cómo su inclusión mejora los marcadores en cuestión de semanas: glucosa estable, perfil lipídico optimizado, reducción de la inflamación y bienestar general. Cuando un alimento ofrece estos beneficios, no es un simple cambio, es una estrategia de salud integral. En síntesis, la harina de garbanzo es equilibrio. Aporta energía, saciedad y estabilidad metabólica, un factor crucial en un organismo propenso al desequilibrio. Atención: la siguiente harina cumple un rol todavía más específico. Aparte de su fibra y grasas saludables, optimiza el uso de la insulina, lo que permite regular hormonas y respaldar funciones que trascienden el control de la glucosa. Presentamos la número 1, harina de linaza o chía molida. Su poder: regulación hormonal y glucémica. He observado incontables tendencias nutricionales aparecer y desaparecer, dietas de alto riesgo, modas sin base científica y supuestos productos milagro.
Sin embargo, un principio permanece, inmutable. Si un alimento es eficaz, la ciencia lo valida y la evidencia clínica en pacientes lo respalda. Este es precisamente el caso de la harina de linaza y su análoga, la chía molida. 2 semillas diminutas con un potencial metabólico extraordinario. Seré directo. Si debiera elegir una única harina para un paciente con diabetes o resistencia a la insulina, esta sería mi elección. La razón es que la linaza no se limita a regular la glucosa. Además, restaura el equilibrio hormonal, un sistema clave que se desajusta con las alteraciones metabólicas. La base científica de este efecto reside en sus compuestos bioactivos, los lignanos, que son fitoestrógenos de origen natural. Se trata de moléculas vegetales estructuralmente similares a las hormonas humanas, pero con una acción más sutil. Funcionan como moduladores hormonales. Si existe un exceso, lo atenúan. Si hay una deficiencia, la compensan. Este mecanismo de equilibrio beneficia tanto a hombres como a mujeres, ya que el sistema endocrino va más allá de la fertilidad, influyendo directamente en la regulación de la glucosa, el apetito, el sueño y el metabolismo de los lípidos. He documentado casos en los que la inclusión diaria de linaza no solo optimizó el control glucémico de los pacientes, sino que también mejoró notablemente su calidad de sueño y estado anímico. Al restaurar el equilibrio hormonal, la respuesta fisiológica del cuerpo mejora integralmente. Hormonas como la insulina, el cortisol, la leptina, la grelina recuperan su regulación natural. A nivel nutricional, la harina de linaza es una fuente premium de ácidos grasos omega 3, específicamente el ácido alfa-linolénico. Estos compuestos bioactivos poseen un potente efecto, posee un efecto antiinflamatorio, y esto es crucial. La inflamación silenciosa es la causa principal del descontrol metabólico. Cada vez que la glucosa sanguínea es excesiva, se produce un daño oxidativo. Los omega 3 lo mitigan, protegiendo las membranas celulares y optimizando la respuesta celular a la insulina. En términos sencillos, la linaza no solo regula el azúcar, sino que reduce la necesidad de insulina del cuerpo para lograrlo. A esto se le conoce como eficiencia metabólica. Además, su riqueza en fibra soluble e insoluble le otorga una doble función. Por un lado, la fibra soluble crea un gel que secuestra parte de la glucosa y el colesterol en el intestino, lo que frena su absorción. Por otro, la fibra insoluble mejora el tránsito intestinal y nutre una microbiota sana. Ambas fibras operan como un filtro biológico que depura y regula. En la práctica clínica, recomiendo entre 1 y 2 cucharadas diarias de linaza o chía molida, que tiene un sabor más neutro. Puede añadirse a batidos, yogur, avena, sopas o agua. Atención, siempre debe ir acompañada de abundante líquido, ya que su fibra absorbe un volumen de agua varias veces superior a su peso. Una combinación que sugiero con frecuencia es 1 cucharada de linaza junto a 1 de avena integral para el desayuno. La avena aporta betaglucanos, que atenúan los picos de glucosa, y la linaza suma lignanos y omega 3, que mejoran la respuesta hormonal. Juntas, forman una alianza casi perfecta: fibra, grasa saludable y estabilidad metabólica. Otra ventaja es su impacto en el colesterol y los triglicéridos. Múltiples estudios clínicos confirman que el consumo regular de linaza puede disminuir hasta en un 15% el colesterol LDL y los triglicéridos en apenas 2 meses. Esto es de vital importancia en personas con síndrome metabólico, donde la glucosa alta a menudo se acompaña de un perfil lipídico alterado. También es importante subrayar su efecto sobre la presión arterial. Los compuestos vasodilatadores naturales de la linaza contribuyen a mejorar el flujo de sangre y la elasticidad de las arterias a largo plazo. Esto se traduce en protección cardíaca y menor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Una de las mayores amenazas en la diabetes tipo 2. Y más allá del aspecto metabólico, la linaza tiene un beneficio discreto pero profundo. Potencia la salud intestinal. Un intestino funcional absorbe mejor los nutrientes, elimina eficazmente las toxinas y mantiene un sistema inmunitario robusto.
Un intestino saludable es la base de un cuerpo saludable. De hecho, he constatado que muchos pacientes con digestión lenta, gases o distensión abdominal mejoran significativamente al incorporar linaza molida de forma regular. Ahora, una advertencia importante. Hay una diferencia clave entre la linaza entera y la molida. La semilla entera atraviesa el sistema digestivo prácticamente intacta. Aunque aporta fibra, la mayoría de sus nutrientes no se liberan. Por eso es fundamental consumirla molida o como harina fresca. El mismo principio se aplica a la chía. Molerla justo antes de su uso asegura que los ácidos grasos y lígnanos estén biodisponibles para su absorción. Un último punto a destacar es su efecto antioxidante. La linaza contiene polifenoles que neutralizan los radicales libres, ayudando a frenar el envejecimiento celular en individuos con diabetes. Esto implica menor deterioro en los vasos sanguíneos, la piel y los órganos internos, órganos vitales como el hígado o los riñones. Atención, aunque esta harina es muy beneficiosa, como todo alimento funcional, su uso requiere moderación. 1 o 2 cucharadas diarias es la dosis recomendada. Un exceso puede provocar un aumento de fibra y malestar digestivo, y es crucial consumirla con abundante líquido, jamás seca. En cuanto a su perfil de sabor, es suave y con un ligero toque a nuez, ideal para frutas, yogures o panes integrales. Si se combina con harina de almendra, el resultado es un pan bajo en carbohidratos, rico en grasas saludables, y con un perfil que favorece el equilibrio hormonal. Si se mezcla con avena, se obtiene una textura cremosa y una sensación de saciedad que puede extenderse por horas. Hay evidencia de casos donde añadir linaza molida al desayuno permite a las personas disminuir su glucosa matutina en más de 10 o 15 puntos en pocas semanas, pero el impacto trasciende las cifras. Lo que realmente cambia es el bienestar general, menos fatiga, control del apetito, mayor claridad mental y un ánimo más estable. Y esto tiene una explicación lógica. Cuando el metabolismo se estabiliza, el cuerpo deja de operar en un estado de estrés. La insulina se prospurdo metabolismo, regula, las hormonas se balancean y la energía se distribuye de forma óptima. Es como si todo el sistema biológico volviera a funcionar en sincronía. Por eso, al mencionar la linaza o la chía, no me refiero solo a controlar el azúcar, sino a restaurar el equilibrio sistémico, devolviéndole al cuerpo su capacidad de operar eficientemente. Y cuando esto ocurre, la persona deja de percibir un estado de enfermedad y recupera su vitalidad. No se trata de un alimento milagroso, pero sí de alimentos que pueden corregir el rumbo metabólico. Y esta harina es uno de ellos. Por eso insisto, a mis pacientes, la salud no se pierde de un día para otro. Se construye o se deteriora con cada decisión alimentaria. Cada elección tiene un impacto. Si comienzas el día nutriendo tus células y estabilizando tu glucosa, el resto de la jornada parte con ventaja. La harina de linaza o de chía molida es ese tipo de elección inteligente. Una pequeña decisión que, repetida, cada mañana, reprograma tu biología desde el interior. Y con esto finalizamos el análisis de las 5 harinas que pueden transformar tu metabolismo sin renunciar al placer de la comida. 5 aliadas simples, naturales y efectivas, porque no se trata de abandonar el disfrute, sino de aprender a elegir ingredientes que promuevan la salud. Recuerda, el cambio no está en la restricción, sino en la alimentación consciente. Y si comienzas con un paso tan sencillo como cambiar la harina, ya habrás dado el avance más significativo. Tras revisar estas 5 harinas, es crucial detenerse un momento para reflexionar. Lo que has aprendido no es una lista de productos de moda ni un recetario superficial. Es el resultado de años de análisis sobre cómo responde el cuerpo humano cuando recibe los nutrientes que necesita: fibra, grasas, saludables, proteína vegetal y balance. Porque la gestión de la glucosa no consiste únicamente en evitar el azúcar, sino en construir un patrón alimentario que respete los ritmos biológicos del cuerpo. Y las harinas que hemos analizado, coco, almendra, avena integral, garbanzo y linaza, representan precisamente eso.
una forma de nutrición que opera a favor de tu metabolismo, no en su contra. He atendido a personas que llegaron a la consulta sintiéndose agotadas, frustradas y sin esperanza, convencidas de que la diabetes era una sentencia. Y he sido testigo de su transformación, recuperar su energía, claridad mental y bienestar, simplemente al modificar su primera comida del día. Esa es la ciencia de la nutrición funcional, que transforma sin imponer. Analícelo. Su organismo no exige milagros, sino coherencia biológica, y esta inicia con una elección tan elemental como la harina en sus preparaciones. Permítame sintetizar la información clave de hoy. Atención, la harina de coco aporta fibra, garantizando una absorción lenta que estabiliza su nivel de glucosa. La harina de almendra provee grasas monoinsaturadas, un cardioprotector que además extiende la sensación de saciedad. La harina de avena integral contiene betaglucanos, compuestos que mitigan los picos de glucosa en sangre y protegen su sistema arterial. La harina de garbanzo es fuente de proteína vegetal, esencial para fortalecer su masa muscular y regular el metabolismo. Y la harina de linaza o chía molida ofrece lignanos y omega 3 que modulan sus niveles hormonales y optimizan la sensibilidad a la insulina. 5 ingredientes, 5 aliados metabólicos que, al ser combinados con regularidad, pueden alterar positivamente sus análisis clínicos y su salud general. Ahora, una pregunta frecuente. Doctor, ¿cuál es el protocolo para combinarlas? Le explico con ejemplos prácticos de aplicación inmediata, para mañana mismo. Si su objetivo es prolongar la saciedad y evitar picos glucémicos, combine una cucharada de harina de coco, más una de avena integral, más una de linaza molida. Intégrelas con yogur natural o una bebida vegetal y canela. Obtendrá un desayuno denso en fibra y lípidos saludables que mantendrá su glucosa controlada por horas. Si busca reducir triglicéridos y proteger su corazón, prepare una base con 2 cucharadas de harina de garbanzo, más una de almendra molida y una pizca de cúrcuma. Esta fórmula le aportará proteína, magnesio y antioxidantes con un bajo impacto glucémico. Y si su meta es mejorar la digestión y fortalecer su microbiota, combine una cucharada de avena integral, más una de linaza molida, con una pequeña cantidad de agua tibia y limón. Consúmalo en ayunas 3 veces por semana. Observará cambios evidentes en su digestión y energía. El secreto no reside en la cantidad, sino en la constancia. Advertencia: los resultados clínicamente relevantes no son inmediatos, sino acumulativos, pero son inevitables. Llega el momento en que los niveles de glucosa se estabilizan, el ciclo de sueño mejora, la necesidad de ingesta frecuente disminuye, mientras la claridad mental aumenta. He documentado estas transformaciones en cientos de pacientes, y el patrón inicial es idéntico. Una pequeña decisión informada, repetida a diario. Ese es el poder científico del hábito dirigido. Sin embargo, es crucial aclarar: ninguna de estas harinas sustituye un tratamiento médico o la supervisión profesional. Su función es estrictamente complementaria. Son la base de una dieta que apoya y optimiza cualquier protocolo de salud bien diseñado. Utilizadas correctamente, ayudan al organismo a mejorar su respuesta farmacológica, regular la glucosa con mayor eficiencia y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. El mayor beneficio es que lo logran sin prohibiciones, porque el objetivo no es vivir con ansiedad alimentaria, sino restablecer una relación funcional con la comida, disfrutándola con el conocimiento de sus beneficios. Es fundamental recordar que la nutrición no es un castigo, es una herramienta terapéutica. Por tanto, el mensaje clave de este análisis es este: alerta, no todas las harinas son perjudiciales. Algunas son aliadas metabólicas y se seleccionan con criterio científico. Le propongo un protocolo simple. Comience hoy integrando solo una. Elija la de su interés e incorpórela a su dieta. Añádala a su desayuno, pan o bebida. Es crucial que observe la respuesta fisiológica de su cuerpo y, si es positiva, continúe. Convierta este cambio en un hábito. Recuerde, no se requiere perfección, solo iniciar el proceso.
Cada pequeño ajuste nutricional cuenta. Cada mejora en su dieta es una inversión biológica a largo plazo. Su organismo responde con la misma precisión con que usted lo cuida. Por tanto, no lo posponga. Proceda a inspeccionar su despensa, analice sus ingredientes y ejecute ese primer paso. Es un avance hacia un estado de mayor energía y equilibrio homeostático. Cada elección alimentaria tiene un impacto medible. La evidencia es clara. Al modificar la relación con los alimentos, se altera la trayectoria de la salud. Usted también puede lograrlo. Si este análisis le resultó de utilidad, difúndalo. Suscríbase para acceder a más contenido validado sobre cómo optimizar su salud. Infórmenos en los comentarios con cuál de estas harinas va a iniciar su prueba. Advertencia: la salud no se deteriora de forma súbita. Su recuperación es un proceso acumulativo, basado en cada elección. Cada mañana, la composición de su plato define directamente su calidad de vida. Hasta nuestro próximo encuentro. Que cada alimento que elija lo aproxime a su estado fisiológico óptimo. M.